Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de orientación y aprendizaje. La alianza escuela y familia es fundamental para mejorar nuestra labor como padres. Por eso el día de hoy queremos conversar con ustedes acerca de una preocupación frecuente que nos consultan los padres de familia, y es acerca de la relación que existe entre los niños, niñas y adolescentes y los dispositivos electrónicos. ¿Cómo hago para saber si lo que consume mi hijo o mi hija en la red es apropiado? Hoy por eso hablaremos con ustedes acerca de la importancia del control parental en el consumo de los contenidos digitales a través de los dispositivos electrónicos. La red es una herramienta maravillosa para el aprendizaje, para la comunicación, para el entretenimiento. Nos sirve para investigar, para aprender, para consultar, para incluso jugar, para comunicarnos con nuestra familia. Pero es indudable que existen muchos riesgos en la red para nuestros hijos, hijas y personas que cuidamos. Por esa razón quisimos abrir este espacio en la Escuela de Familias y poder conversar con ustedes acerca de ese contenido. Los riesgos básicamente son pues que puedan acceder a un contenido que no es apropiado para la edad de ellos, que se genere una adicción a los dispositivos, al juego, a las apuestas, incluso una dependencia al dispositivo como tal. Y también el acceso al acoso o a los criminales, a personas que se hacen pasar por menores, pero son adultos que buscan hacer daño a nuestros menores de edad, a nuestros estudiantes o personas incluso que quieren estafar. Padres, la idea en este conversatorio, en esta escuela de familias, es invitarlos siempre a supervisar y monitorear qué hace mi hijo mientras está conectado a internet. ¿Qué es supervisar y monitorear? Pues es revisar qué tipo de contenido consume, pero al mismo tiempo es enseñarle a nuestros menores a actuar con seguridad y responsabilidad mientras estén en línea. Así como ellos consumen un contenido, también pueden crear contenido que otros pueden consumir, y en eso también tenemos que ser responsables. Padres de familia, no todo lo que hay en internet es apropiado para nuestros hijos. Como les decíamos anteriormente, supervisar es estar pendientes, revisar, conocer qué ven, qué escuchan, con quién hablan, qué tipo de contenido reciben y qué tipo de contenido comparten. De eso se trata el acompañamiento. Y es bien importante que independientemente de la edad se logre ese acompañamiento. Supervisar, pues nosotros tenemos que tener acceso a ese tipo de contenido. Para eso es importante conversar con nuestros menores. ¿Qué estás haciendo en el celular? ¿Qué estás haciendo en el computador? ¿Qué tipo de consulta estás haciendo? ¿Qué tarea te dejaron que necesitas consultar internet? Por eso es importante evaluar esos contenidos, y para eso es clave preguntarnos si eso que está viendo mi hijo, mi hija, pues es positivo o no es positivo. ¿Qué puedo hacer para saber si es positivo? Preguntas. La primera es, ¿esto que está viendo mi hijo le aporta algo para su vida? ¿Qué le enseña esto a mi hijo? Respondiendo estas preguntas puedo seleccionar, como adulto que soy, si es un contenido apropiado o no. A eso, pues puedo saber en términos de qué le aporta, pues es algo que le permite crear, es algo que le está generando una diversión sana, que de pronto le está enseñando a ser una mejor persona, un mejor ciudadano, es algo que le está enseñando a crear o a potenciar su imaginación de manera sana. Si la respuesta es afirmativa, podríamos decir que es un contenido positivo. Pero si dudamos de alguna manera que algunas de esas respuestas sean positivas, tenemos que entrar a evaluar si también ese contenido puede ser riesgoso para nuestra. Asimismo, es importante conversar con ustedes acerca de que esos contenidos positivos le permiten a mi hijo
por ejemplo, desarrollar una imagen positiva de sí mismo. Es un contenido, una lectura, un cuento, un video, un espacio interactivo que le permite respetar y afianzar su identidad personal y aprender a ser un buen ser humano. Este contenido es un contenido que tiene un componente educativo que le pueda enseñar algo a mi hijo. Este video, estos dibujos animados, esta película, esta novela, este libro, esta fábula, es algo que le transmite una enseñanza positiva en valores, le enseña buenas prácticas, le enseña buenos hábitos. Los elementos gráficos, los personajes, la historia, es algo que aporta algo para su vida, que le genera de pronto un análisis, o por lo contrario es algo que está basado en groserías, en vulgaridades, en situaciones que de pronto invitan a tener conflictos, a ser agresivos o a hacerse daño, o por el contrario invita de pronto a potencializar prácticas, burlas y bromas que no aportan en nada al crecimiento de mi hijo. Esto es algo que me permite también a mí saber si es un contenido educativo y si le enseña algo que le está aportando verdaderamente a su desarrollo integral. También tenemos que tener en cuenta que el contenido tiene que ser acorde a la edad de nuestro hijo. No es lo mismo un contenido para un niño de preescolar que un contenido para un niño de 11 grado. Porque el cerebro, las experiencias, su etapa madurativa es totalmente distinta. Un contenido que resulta positivo para un adolescente, de pronto no puede serlo de igual manera para un niño de 5 o 6 años. Entonces, cuando tenemos hijos de distintas edades, tenemos que hacer el ejercicio con cada uno de manera distinta y hacer ese tipo de valoración. El contenido que está viendo mi hijo es un contenido para adultos, es vulgar, es inapropiado, de pronto hay demasiadas escenas que a mi hijo le pueden generar de pronto confusión. Entonces, analizando y preguntándome este tipo de cosas, haciendo esa supervisión y monitoreo, yo puedo detectar si es algo que le aporta o no a mi hijo. El consume, como les decía, tiene que ser apropiado para la edad. Por eso es muy importante, padres de familia, cuidadores, abuelos, tíos que nos están escuchando, tengan mucha precaución cuando usted le preste su dispositivo a su hijo, a su sobrino, a su nieto, a su nieta, porque su celular probablemente tiene contenido que no es apropiado para los adultos. 1. 2. En el momento en el que el niño está manipulando el celular o el móvil o la tableta o el computador, de pronto accede a una carpeta, a un archivo, a una conversación que no es apropiada para su edad. Y además de esto, recordemos que la continua exposición a las pantallas puede afectar el desarrollo de la corteza cerebral. También puede afectar los ciclos de sueño, puede afectar los hábitos de aprendizaje. Entonces, no acostumbremos a nuestros hijos a entretenerse con pantallas. Las pantallas tienen que tener un horario y tienen que tener una supervisión. No pueden darle a un niño de preescolar un celular para que se entretenga mientras usted lava la loza, porque puede acceder a un contenido que puede llegar a ser nocivo para él. Pero además de eso, hay niños que se están acostumbrando a comer, por ejemplo, con el celular, a ir a un restaurante o a comportarse bien en una visita porque tienen el celular. Entonces, ojo con ese tipo de hábitos porque puede llegar a ser muy perjudicial para nuestros niños. ¿Por qué no es aconsejable prestarle su celular sin supervisión a su hijo? Resulta que en ocasiones hacemos una búsqueda de nuestro celular y esa búsqueda, por ejemplo, es de un pasaje o un coche, un repuesto que necesito para la moto o algo así. Posteriormente me va a aparecer una publicidad relacionada con eso. Pero resulta que si la búsqueda que yo hago es algo de algún contenido para adultos, pues probablemente va a haber publicidad invasiva que en algún momento pueda aparecer un anuncio emergente que sea explícito para el niño, la niña o la adolescente y que eso pueda llegar a ser confuso para este niño. Puede ser un anuncio
en un juego, un video que muestra un personaje de dibujos animados infantiles en una situación de adultos, de pronto puede ser una conversación con de pronto chistes de tono subidito. Entonces, a veces esas búsquedas inocentes pueden exponer a los niños, niñas y adolescentes a contenidos que pueden generarle confusión y que puede que se generen incomodidad. Y como les decía anteriormente, hay que dar ejemplo. Muchas veces ese contenido inapropiado llega a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, precisamente porque le prestamos el celular y allí hay contenido que no sabíamos. Entonces, como les decía en la diapositiva anterior, las cookies, que son esos resultados que se van guardando de acuerdo al historial de las páginas que se han visitado anteriormente, pues si un papá busca algo sobre un electrodoméstico, una licuadora, por ejemplo, pues los anuncios que le van a salir a los niños en adelante pues van a ser de la licuadora. Pero si esto ha tenido, de pronto usted está buscando otro tipo de cosas pues más apropiadas para adultos, probablemente la publicidad va a ser distinta. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de buscar cosas por internet, porque este puede ser un canal principal para que los niños vean contenido inapropiado. También otra pregunta básica, además de si el contenido le aporta, si el contenido le enseña algo a mi hijo, tengo que preguntarme, ¿este es un contenido que lo invita a hacerse daño o es un contenido que le invita a tener un buen hábito? Este dibujo, este juego, esa fábula, ese video, esos dibujos animados, ese cuento, cualquier cosa a la que acceda por internet, es algo que le promueve en él la vida saludable, es algo que promueve en él un buen hábito, o por el contrario lo incita a de pronto desarrollar retos absurdos como los que hacen los adolescentes, o desafíos que promocionan que se hagan daño a sí mismos o que de pronto insulten a otros o le hagan daño a otros, puede ser física o verbalmente. Entonces, teniendo en cuenta esta pregunta, puedo yo supervisar y monitorear cuál es ese contenido que está consumiendo mi. Finalmente, una pregunta clave es: ¿los sitios que visita su hijo en la red promueven buenos hábitos? Esté atento a estas señales. Por ejemplo, si el sitio promueve racismo, discriminación, humillación, de pronto hacer daños o conductas vandálicas, pues obviamente es algo que no promueve un buen hábito. Si por ejemplo promueve crueldad hacia los animales o personas o invita a hacerse daño él mismo, es algo que no promueve. Asimismo, otra pregunta es: ¿este contenido invita a que mi hijo sea irrespetuoso, insulte o haga sentir mal a otras personas? ¿O por el contrario, es algo que él está viendo o que está desarrollando y que le permite inculcar el respeto, la tolerancia, la paciencia y valores fundamentales para de pronto respetar y valorar a otras personas, no discriminar ni humillar? Es bien importante por eso que acompañemos a nuestros menores en el tipo de contenido que es importante supervisar las actividades y contenidos y revisemos que el lugar que visita sea algo que promueva el respeto y la tolerancia. Adicionalmente a esto, si su hijo mantiene conversaciones con personas, siempre cerciorémonos que sean personas conocidas, que sean personas cercanas, que sean personas que su hijo, hija de pronto conozca y que usted tenga la posibilidad de saber quiénes son. Es muy fácil para un acosador, para un delincuente, para alguien que quiera acercarse a hacerle daño a nuestro hijo o a nuestra hija, hacerse pasar por un menor y a partir de ahí conversar con él, de pronto crear alianzas, una falsa amistad, empezar a querer sacarle datos personales para luego pedirle de pronto fotos o de pronto solicitar algún dato que le permita saber dónde estudia, cuáles son sus horas de salida y llegada, y eso puede ser muy riesgoso para nuestros menores. Dedíquele tiempo a enseñarle a su hijo maneras y prácticas para tener mucha seguridad en línea. Enséñele, por ejemplo, que no debe compartir fotos íntimas y personales,
incluso si hay confianza con esa persona. Jamás debe revelar información personal como la dirección, como en dónde va a estar el fin de semana, como en dónde queda la casa de la abuela, en qué colegio estudia o cualquier otro dato que pueda llegar a ser sensible. Jamás, obviamente, compartir contraseñas ni aceptar invitaciones de personas que no conozcan. Y tampoco responder mensajes que sean en tono amenazante para nuestro hijo o hija.